La hierba se seca y la flor se marchita, mas la palabra de nuestro Dios vive y permanece para siempre. Confiados en esta declaración, necesitados pero esperanzados, buscamos todos los días ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy nos detenemos en el capítulo 25 del libro de Hechos de los Apóstoles y lo hacemos con un espíritu de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, abrimos tu palabra y te pedimos que abras nuestra mente y entendimiento, nuestro corazón, para percibir tu mensaje y para aplicarlo a nuestra vida. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. En su caminata misionera, Pablo iba encontrando con miles y miles de creyentes o de personas que se convertían al cristianismo, pero por el otro lado también iba generando disconformidad en aquellos que rechazaban el mensaje. Y también tuvo que enfrentar distintos procesos de juicio. En el capítulo de hoy lo encontramos frente a Festo. 3 días después de llegar a la provincia, Festo subió de Cesarea a Jerusalén. Entonces, los jefes de los sacerdotes y los dirigentes de los judíos presentaron sus acusaciones contra Pablo. Insistentemente le pidieron a Festo que les hiciera el favor de trasladar a Pablo a Jerusalén. Lo cierto es que ellos estaban preparando una emboscada para matarlo en el camino. Festo respondió: Pablo está preso en Cesarea y yo mismo partiré en breve para allá. Que vayan conmigo algunos de los dirigentes de ustedes y formulen allí sus acusaciones contra él si es que ha hecho algo malo. Después de pasar entre los judíos unos 8 o 10 días, Festo bajó a Cesarea y al día siguiente convocó al tribunal y mandó que le trajeran a Pablo. Cuando éste se presentó, los judíos que habían bajado de Jerusalén lo rodearon, formulando contra él muchas acusaciones graves que no podían probar. Pablo se defendía y él decía: no he cometido ninguna falta ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el emperador. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, le preguntó: ¿estás dispuesto a subir a Jerusalén para ser juzgado allí ante mí? Pablo contestó: ya estoy ante el tribunal del emperador, que es de donde se me debe juzgar. No les he hecho ningún agravio a los judíos, como usted sabe muy bien. Si soy culpable de haber hecho algo que merezca la muerte, no me niego a morir. Pero si no son ciertas las acusaciones que estos judíos formulan contra mí, nadie tiene el derecho de entregarme a ellos para complacerlos. Así que apelo al emperador. Después de consultar con sus asesores, Festo declaró: has apelado al emperador irás. Pasaron algunos días y el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea para saludar a Festo. Y como se entretuvieron allí varios días, Festo le presentó al rey el caso de Pablo. Aquí hay un hombre, le dijo, que Félix dejó preso. Cuando fui a Jerusalén, los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos presentaron acusaciones contra él y exigieron que se les condenara. Les respondí que no es costumbre de los romanos entregar a ninguna persona sin antes concederle al acusado un careo con sus acusadores y darle la oportunidad de defenderse de los cargos. Cuando acudieron a mí no dilaté el caso, sino que convoqué al tribunal al día siguiente y mandé traer a ese hombre. Versículo 18. Al levantarse para hablar, sus acusadores no alegaron en su contra ninguno de los delitos que yo había supuesto. Más bien, tenían contra él algunas cuestiones tocantes a su propia religión y sobre un tal Jesús ya muerto, que Pablo sostiene que está vivo. Eso es todo.
Yo no sabía cómo investigar tales cuestiones, así que le pregunté si estaban dispuestos a ir a Jerusalén para ser juzgado allí con respecto a esos cargos. Pero como Pablo apeló para que se le reservara el fallo al emperador, ordené que quedara detenido hasta ser remitido a Roma. A mí también me gustaría escuchar a ese hombre, dijo Agripa a Festo, pues mañana mismo entonces lo oirá. Al día siguiente, Agripa y Berenice se presentaron con gran pompa y entraron en la sala de la audiencia acompañados por oficiales de alto rango y por las personalidades más distinguidas de la ciudad. Festo mandó que le trajeran a Pablo y dijo: Rey Agripa, y todos los presentes, aquí tienen a este hombre. Todo el pueblo judío me ha presentado una demanda contra él, tanto en Jerusalén como en Cesarea, pidiendo a gritos su muerte. He llegado a la conclusión de que él no ha hecho nada que merezca la muerte, pero como apeló al emperador, he decidido enviarlo a Roma. El problema es que no tengo definido nada que escribir al soberano acerca de él. Por eso le he hecho comparecer ante usted y especialmente delante de usted, Rey Agripa, para que como resultado de esta investigación tenga yo algunos datos para mi carta. Me parece absurdo enviar un preso sin especificar los cargos contra él. Y así llegamos al capítulo 26, que meditaremos la lectura y la reflexión en el día de mañana, viendo cómo continúa esta historia. Pero deteniéndonos en lo que hemos leído en el día de hoy, yo quisiera compartir algunas aplicaciones. El sueño de Pablo era que el mensaje llegara hasta el mismo emperador en Roma. Y Dios fue guiando y permitiendo las cosas para que él pudiera testificar hasta el mismo emperador. Cuando soñamos con testificar del nombre de Dios y hacer grandes tareas para Él, Dios abre el camino aún en medio de las dificultades. Pero hay otros detalles significativos de este capítulo que quiero aplicar a nuestra existencia. Esta gente, gobernantes, dirigentes, líderes, autoridades, tuvieron contacto con la palabra, tuvieron oportunidad. Agripa mismo va a decir un poco más adelante, casi me persuades. Estuvieron cerca, estuvieron al lado, escucharon, entendieron, casi aceptaron. Solo que el casi no sirve. Cuando nos confrontamos con el mensaje de Dios, el casi es siempre insuficiente. El cerca o el lejos, nada vale a menos que decididamente aceptemos a Dios como nuestro Dios, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y el tercer elemento que quiero traer como aplicación es que no hay adversidad que sea adversidad que Dios no pueda transformar en bendición. Era muy molesto, muy difícil, una carga demasiado pesada para Pablo soportar estos viajes, estas confrontaciones, estas acusaciones, pero él lo hacía con entereza, con alegría, porque estaba cumpliendo una misión. Aún en medio del proceso, estaba cumpliendo una misión. Aprovechaba toda circunstancia para testificar, con respeto y con altura, de lo que creía y del Dios de quien dependía. Y nosotros aprovechamos toda oportunidad para testificar del amor, del poder de Dios. Y nosotros enfrentamos cada adversidad como una herramienta para salir adelante confiados en la soberanía y en la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros. Quiera Dios ayudarnos de manera tal que aprovechemos todas las oportunidades
para dar y para compartir la fe, para ser fieles y para apresurar el reino de Dios a la tierra. Ahora vamos a hablar con Dios a través de la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, al repasar aspectos de la vida de Pablo, encerrados en este capítulo, te damos gracias porque aprovechó todo momento, todo lugar, toda persona, todo contacto y aún toda adversidad para dar razón de su fe y hablar de su Dios. Nosotros también creemos en tu palabra. Ayúdanos a aprovechar todo momento, todo lugar, todo contacto y toda persona para dar razón de nuestra fe. Bendice a todos nuestros amigos. Tú conoces sus peticiones, sus luchas, sus necesidades. Por favor, abraza a cada uno según tu misericordia. Todo te pido y todo te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Muchas gracias por su compañía de hoy. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.